Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Este programa en donde los locutores hoy opinamos, pero hoy no es tanto de hacer una opinión, sino hoy vamos a hacer algo cultural. Vamos a leer unos poemas por parte de mi compañero Romaldo Arias en honor a los fieles difuntos, a nuestros queridos amigos, familiares que se nos han adelantado y que en estos días, por ser estas fechas que pues aún se están festejando, pues queremos hacer ese honor con esto, deleitando con estos poemas. ¿Qué tal, Romaldo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Alex, ¿qué tal? Pues un gusto saludarte y un gusto también compartir con nuestros amigos de Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, pues estos poemas ligados a este proceso mágico que es la muerte. Porque fíjate que al final de cuentas hablar de la muerte se convierte en un acto poético, porque podemos imaginar la belleza y el horror de lo que hay en ese acto incierto a través de las palabras. Entonces utilizamos la poesía para expresar ese dolor que nos causa ese momento, o simplemente la belleza y el horror de lo que hay en una oda a la finitud de la vivacidad innata del ser humano. Y bueno, pues la muerte no deja de ser un tabú y un símbolo de respeto. Hay quienes la evitan y hacen todo por no cruzarse con la muerte. Otros un poquito más arriesgados, pues la retan constantemente y parece que pronto la vida los conducirá hacia ese camino de final inevitable. Entonces, finalmente, la muerte, todos la admiran, pero también todos le tememos. Y esta vez, pues vamos a compartir estas letras de diferentes autores que escriben a ese momento. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar primero este poema Recuérdame de David Harkins, que dice: puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor, de ese amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Fíjate, Alex, que este poema pues nos habla justamente de cómo enfrentar la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas esa decisión de que podemos sufrir, como dicen, el dolor es inevitable, pero la cuestión de cómo lo afrontamos es lo interesante, y aquí pues es lo que nos sugiere David Harkins con este poema. Así es, y es que la muerte en todos los sentidos, pues como tú decías, hay que afrontarla una vez que pasa, porque va a pasar, y cómo la vamos a afrontar, cómo el decir el después, esa es la parte en la que nosotros tenemos que aprender una vez que empezamos a pasar por todos esos procesos, cuando un familiar o un ser querido fallece. Muy bonito poema. ¿Cuál es el siguiente que tenemos, hermano? Mira, este es un poema también muy bonito de Víctor Hugo. Se llama La belleza y la muerte. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul que diríanse dos hermanas terribles, a la par que fecundas, con el mismo secreto y con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened luz,
amor. Sed las perlas que el mar mezcla a sus aguas, aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos, Judith, están nuestros destinos de lo que se supone al ver nuestros dos rostros. El abismo divino aparece en tus ojos y yo siento la cima estrellada en el alma, mas del cielo los dos sé que estamos muy cerca. Tú porque eres hermosa y yo porque soy muy viejo. Fíjate cuánta belleza en este poema, porque al final de cuentas pues expresa, ¿no? Finalmente cómo se puede estar tan cerca del cielo o de la muerte, por así decirlo, una persona por su belleza y otros ya por su edad, porque al final de cuentas pues uno va de bajada, ¿no? Ya las condiciones físicas como ser humano pues se van deteriorando en cualquier persona. Y aparte lo que estoy viendo en estos poemas es que el toque, podríamos decir así, romántico, delicado, para que un poema tenga exquisitez al escucharlo, a ser escuchado, pues yo digo, o sea, el autor cuando crean esos poemas tienen que tener una apertura completamente para poder dar ese matiz y que ese poema tenga un realce cuando alguien lo lee. Como en esta ocasión tú lo estás leyendo y se escucha, se aprecia muy bonito el poema. Sí, fíjate que esa es una de las virtudes que tienen quienes escriben. No todos tenemos esa facilidad, esa facultad, ese don de la escritura de convertir en poesía una situación. Puede ser muy dolorosa, puede ser muy emotiva, muy efusiva, pero no todos tenemos esa capacidad para transformarla en un poema de tal forma que podamos establecer esa conexión de almas, ¿no? En ese hilo invisible en el que podamos conectarnos el autor con el lector, con quien escucha esa poesía. Entonces, bueno, pues sí, se necesita un don especial. No, y es que lo que he estado viendo igual en otras ocasiones es que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de temas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Por así decirlo, poemas así. Cuando son poemas románticos, cuando es un poema de enojo, un poema enojado y alguien escribe un poema y cuando alguien lo lee, entra en esa faceta de leerlo enojado, porque es un poema de una expresión de alguien que se enojó, pero convirtió ese enojo en un poema. Entonces, yo he escuchado esos poemas de enojo que empiezan la persona que lo está leyendo empieza a dar como que una rabia, pero es parte del poema, porque el autor, quien escribió ese poema, en ese momento lo escribió. Imagínate el poder de hacer un poema en todas sus facetas, enojo, romántico, alegre, llorando, y que alguien lo lea. Puedes transmitir lo que el autor quiso decir en ese poema. O sea, yo la verdad mi respeto para los que son poéticos. Sí, sin duda, escribir, como te decía, es un don. Y mira, vamos a escuchar porque también está muy interesante. Es una reflexión que nos hace Pablo Neruda y dice: ¿quién muere? Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Fíjate que este poema, Alex, pues no deja de ser
muy interesante porque hablando de la muerte, pues bueno, aquí Pablo Neruda nos permite ver cómo muchas veces por caer en rutinas nos vamos dejando morir, ¿no? O sea, a veces dicen la muerte está en uno, pero pues sí es cierto, o sea, está en ti porque eres tú quien no te permite salir. Vas cayendo en una zona de confort y como bien dice ahí, cuando no tienes la capacidad de dar el volantazo para salir de una situación de infelicidad, ya estás empezando a morir. Si no lees, pues no eres capaz de conocer otros mundos, otras vidas, ¿no? Quien lee es un ser afortunado, porque aún sin dinero puedes recorrer otros mundos, otros países, otras vidas, y no necesitas más que un ratito de tiempo, ponerte frente a un libro, abrirlo y empezarlo a disfrutar y empezar a vivir. Yo creo que en ese poema cabe el lema o la frase que muchas parejas se dicen cuando dicen, estás muerto en vida, porque es lo mismo, o sea, en este poema que leíste está muy interesante, cuando dice, muere el que no le da vuelta al volante, cuando está infeliz en su trabajo, en su amor, creo que por ahí va el poema. Sí. Ajá. Yo como que me vi en una situación así, y dije, ahorita que lo leíste dije, wow, o sea, vaya. Y sí, ciertamente, el decir, estás muerto en vida, se refiere a eso, de que son muchas situaciones, como tú comentas, que caemos en lo mismo, y seguimos, no avanzamos, no somos felices. Por eso creo que al final del poema dice, sé feliz, y ciertamente es algo principal para lo que estamos vivos, y todavía tenemos vida, ser feliz. Otro poema. Así es. Y este ya es de Alfonsina Storni y se llama Adiós. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será polvo. Cuando los capullos caen de la rama 2 veces seguidas, no florecen. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes, ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete de mal, que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito que inquietas mi afán. Adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más. Fíjate que este poema tiene palabras en un tono triste por esas pérdidas, ¿no? Por eso que ya no van a volver y cómo somos capaces de desdoblarnos para decir tantas cosas por ese dolor que podemos sentir al momento de tener una pérdida de algo muy, muy querido, ¿no? Y cómo nos tenemos que ir, pues ahora sí que, dicho coloquialmente, autoterapiando para afrontar esa pérdida, ¿no? O sea, algo que ya no va a venir, no va a pasar, no va a resucitar, ¿no? Así es. Entonces, es una despedida muy dolorosa. Yo igual en este poema entendí así como que las cosas que tenemos no son para siempre, por lo que entendí al escuchar ahorita en este poema. Es correcto. No sé si estoy bien o estoy mal. No, sí, precisamente, por eso es que te digo, o sea, hay que vivir lo que tenemos, hay que aprovechar lo que tenemos, porque ya una vez que se va, ya no lo tienes otra vez. Exacto. Muy bonito poema, sí. La verdad. Bueno, mira, está interesante porque también, hablando de lo que decía, ¿no? Cuando ya pierdes a un ser querido, un amigo, por ejemplo, pues también
hay que afrontar ese momento doloroso. Y se llama En los funerales de un amigo, de Ciro Mendía. Qué exequias más hermosas, qué gentío, cuántas flores y sombras, cuánta pena, con su mutis quedó sola la escena, cuántas hojas caídas sin rocío, qué silencio en las voces y qué frío por el amigo muerto. Gime, llena de angustia el alma por el alma buena, cómo me dueles, compañero mío. La amistad y el amor están presentes, la pluma y el talento están de luto. Nieblas hay en los ojos, en las frentes, y pienso al ver el fúnebre ajetreo que por razones de mi ceño hirsuto no irá a mi entierro nadie, ni yo, creo. Fíjate, este poema, como decíamos, describe la escena justamente del funeral de un ser querido, de un amigo, ¿no? Entonces, cómo te vas perdiendo, ¿no? Cómo te introduces en ti mismo a pensar tantas cosas, ¿no? Cuando tú mismo te proyectas y te reflejas, ¿no? Sí, al decirle que ni siquiera él mismo va a ir a su funeral, o sea, pues bueno, eso no lo entendemos porque no sabemos qué hay más allá de la muerte, pero por algo entendemos en el sentido de la vida que no vamos a ir a nuestro propio funeral, es una realidad. Sí, es interesante porque México es uno de los pocos países que venera la muerte de esta forma, ¿no? Digo, todos los países y todas las culturas pues, tienen a la muerte, pero cómo nosotros la festejamos, la celebramos, porque además es algo que no conocemos, ¿no? O sea, nadie que haya muerto nos ha venido a decir qué hay allá, ¿no? Uh-huh. Todos no deja de ser imaginación al final del día, ¿no? O suposiciones. Sí, nos lo hemos ido creyendo porque pues ha sido una cultura ancestral que se ha venido pasando, transfiriendo de generación en generación, pero al final de cuentas, ya tú en ese momento, es otra la perspectiva y sobre todo pues el momento en el que uno va a enfrentar la muerte, ya no lo ve de la misma manera, ¿no? Así es. Bueno, mira, pues ya casi para irnos despidiendo, Alex, que dice de Lope de Vega, la muerte para aquel será terrible. La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria, no para aquel cuya alabanza y gloria con la muerte morir es imposible. Sueño es la muerte y paso irremisible, que en nuestra universal humana historia pasó con felísima victoria un hombre que fue Dios incorruptible. Nunca de suyo fue mala y culpable la muerte a quien la vida no resiste, al malo, aborrecible, y al bueno, amable. No la miseria en el morir consiste, solo el camino es triste y miserable, y si es vivir, la vida sola es triste. Fíjate cómo aquí se habla ya de lo triste de la muerte para alguien que no va a ser recordado. O sea, ya cuando pues, moriste, si lograste hacer algo, dejar una huella, pues bueno, como dice aquí, puedes trascender. Pero ¿cuánta gente hay o cuánta gente habemos que no hemos dejado nada para ser recordado después de nuestro proceso de muerte, ¿no? En el momento en que mueres, pues como dicen coloquialmente, una semana y párale de contar, ¿no? O sea, cuanto mucho te van a llorar en el momento, una semana y olvídate, ¿no? Ya pasó y lo que sigue. Pero cuando eres capaz de transmitir un conocimiento, un poema, una canción, pues puedes todavía trascender. Por eso dice aquí que triste es la muerte para aquel que no puede ser recordado o que no va a ser recordado. Sí, igual por decir, yo tengo la mentalidad que tener amigos es mejor que tener dinero, de un cierto modo, porque los amigos, podemos vivir en los recuerdos de los amigos las buenas acciones que pues hacemos, ¿no? Y los buenos recuerdos que tenemos. Entonces, este poema va más bien a las personas que, como tú dices, trascienden, como un cantante, alguien que pudo haber dejado huella, como tú dices, inclusive un libro, un poético,
como Pablo Neruda, como otros poéticos que son recordados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, imagínate, no sé si alguna vez has estado en algún funeral donde haya poquitas personas. Sí, y se siente triste, ¿no? Porque hay un difuntito y hay poquitas personas, y yo creo que lo más triste para recordar es que no vayan muchas personas a tu velorio. Por lo mismo, porque fuiste una persona totalmente diferente, fría, como decía en unos poemas que tú leíste, que las personas que se sienten y no platican con otras personas, yo creo que es mejor conocer, convivir, crear amigos y tener todo una oportunidad de ser alguien en la vida, lo muy poquito, para que cuando alguien muera sea recordado, aunque sea en lo mínimo. Y sí, a mí me tocó, aunque no lo creas, pararme en un funeral donde solamente estaba el papá, la mamá y en ese momento la esposa del difuntito, y no había nadie más. Y sí sentí, pues aparte de la tristeza, la imagen, o recordar lo frío que era esa escena de ver esa situación, ¿no? Yo me quedé, por lo lógico, pues 1 hora ahí, pero en ese tiempo que yo estuve ahí, no vi a nadie más llegar. Y es que el difuntito pues igual no era muy amigable que se diera, ¿no? Entonces, por eso es mejor ser feliz, como decimos, crear algo, ser algo, no sé, busca amigos, tener amigos a morir, porque aunque sean 1 o 2 amigos que realmente son amigos, estará tu recuerdo cuando tú vayas a más allá. ¿O no, Romano? Totalmente de acuerdo contigo, Alex, porque sí es cierto, tenemos que construir esa red de amigos, pero también tenemos que alimentarlo con algo, es decir, tenemos que dejar algo, porque los amigos también se van a morir en algún momento. Entonces, hasta ahí llegaría nuestra amistad. Aquí es importante trascender a través de las letras, como bien dices, ¿no? Ahí tenemos recordando a Gutenberg, tenemos recordando a Albert Einstein, o sea, gentes que han trascendido a través del tiempo por sus poemas, en tu caso Benedetti, Lope de Vega, o sea, tanta gente que ha escrito y por la que estamos esta noche platicando, ¿no? Mira, pues si te parece, vamos a despedirnos con este tema de Benedetti precisamente, y se llama Pasatiempo. Y dice: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana, pues nomás no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin un océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. O sea, Alex, de veras, este poema, la verdad, nos mueve mucho, porque efectivamente, ¿no? Nosotros cuando somos niños, pues, escuchamos de alguien que murió y por allá, ¿no? Nuestra familia, pues todavía no hay muertitos, ¿no? Pero ya conforme vamos creciendo, ya de repente empiezan a morir gentes más cercanas a nosotros. Empezamos ya a ver las cosas en su justa dimensión, y ya cuando estamos adultos, veteranos, pues ya se empiezan a morir gentes más cercanas, nuestros padres, y así. Y ahora, pues como dice aquí, ya la muerte empieza a ser la nuestra, ¿no? Entonces, qué interesante y qué momento de reflexión este poema de Benedetti, Pasatiempo. Pues así es, Romaldo. Y pues ya lamentablemente el tiempo, pues ya llegamos a nuestra conclusión. Fue un momento así como que quisimos brindarles, en honor a los fieles difuntos, pues estas palabras, estos poemas, dedicarle estos poemas para que
pues la participación de la Asociación Nacional de Locutores se vea reflejada, aunque sea en algo sencillito, pero en estas fechas que son muy importantes porque muchas personas recuerdan a un familiar o un amigo, a quien sea, a alguien que fue muy querido, muy apreciado para esa persona, y que en estas fechas pues son las fechas en las que recordamos a esas personas, ¿no? Cabe la redundancia. Así es, Alex, así es. Fíjate que es muy interesante porque es cierto, normalmente a estas fechas las relacionamos con el festejo del pan de muerto, los altares, los dulces, los pipollos, los tamales, pero también hay letras que están ligadas a ese místico ser que es la muerte. Así es. Y bueno, pues ya lamentablemente pues ya el tiempo se nos agotó. Romaldo, fue un placer escucharte, escuchar estos poemas en tu propia voz igual. Y pues ahí vamos a estar pusimos los nombres de los poemas por si lo quieren localizar o verle a dar una lectura, pues lo podrán ver de qué autor y cuál es el nombre del poema que se mencionaron hace poco aquí en este programa de voces. Y ya, como dijiste ahorita lo del piripollo, ya me abriste el alambre porque ya me acordé que tengo mi piripollo ya listo. Perfecto. No, pues así es. Pues buen provecho, amigos radioescuchas. Un gusto saludarlos a través del programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, y a quienes nos escuchan también a través del 88.9 de FM, Radio Universidad, XHUACC, Radio Delfín. Así es, y le mandamos un saludo. Recuerden que la Asociación Nacional de Locutores de México, como cada semana, tiene un programa tanto en la emisión de Radio Delfín, como en la página de la Asociación Nacional de Locutores en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos encuentran como ANLM Campeche, así nos van a encontrar, y ahí van a encontrar una variedad de programas que hemos llevado a cabo a raíz de que inició la pandemia de COVID, y que hoy en día pues lo hemos disfrutado cada programa que hemos hecho, y que continuaremos hasta donde Dios nos dé vida, por así decir, para continuar con estos programas. Gracias, Romaldo, por acompañarnos en este programa. Querida gente, que pasen una buena noche y muy buen provecho para los que están comiendo ahorita tamalito, piripollo, por ahí. Muy buen provecho. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche.